Ahí está, ahí funciona, listo. No te preocupes, usamos este. Ahora, me quedó esto colgando y esto sí que no me gusta. Toma, llévatelo. Suena muy bonito. Hoy yo me decían, ¿qué tecnología que tenemos? ¿Viste? Pero no funciona. La tecnología falla. Estamos llenos de tecnología. Ahora, quiero que abran sus Biblias en Tito capítulo 2. ¿Sí? En Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Y si ustedes ven ahí, dice, marcando la diferencia. El creyente piadoso se santifica mientras espera y espera mientras se santifica. Y yo creo en una juventud diferente. Toda mi vida he trabajado con jóvenes y sé que estamos en una etapa difícil, pero ¿saben algo? Hace 20 años atrás también estaba en una etapa difícil. ¿Por qué? Porque siempre enfrentar cosas es difícil, pero estamos para marcar la diferencia. Yo sé que la mayoría de ustedes está en la universidad, otros se graduaron, pero es difícil para nosotros aprender a marcar la diferencia. Y quiero que leamos el versículo de Tito capítulo 2, versículo 11. Yo lo voy a buscar en la versión internacional. Ustedes lo tienen ahí, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, ¿qué más dice? No escuché. Y piadosamente. Ahora se los voy a leer en la versión internacional. Dice así, porque la gracia de Dios que trae la salvación se ha dejado ver de todos los hombres y esa gracia nos enseña a decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas y a vivir en este tiempo una vida sobria, justa y piadosa. A la vez estamos en continua espera de aquel día feliz en que se manifestará la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que le pertenece en propiedad y que está anhelando obrar el bien. Y me gustó mucho más en la versión internacional, si bien es muy parecido, tiene palabras diferentes. Ahora, como les dije antes, a veces la tecnología falla, pero la primera palabra dice enseñándonos, ¿sí? Si una persona conoce la gracia de Dios, y la gracia de Dios es Cristo, va a ser enseñado. ¿Saben cuál es el problema por el cual ustedes les cuesta enfrentar cierto tipo de pecados que la presión de la sociedad les pone? Es porque tal vez no nacieron de nuevo, o nacieron de nuevo, pero no se están dejando enseñar por la gracia. La Biblia dice enseñándonos. La palabra enseñar es la palabra pedagogo. Es Cristo quien me enseña una vez que yo puedo nacer de nuevo. Y cuando... Está bien, fui yo el problema, no fue eso, fui yo que hice algo mal acá, así que quédate tranquilo. La palabra pedagogo, pero tiene la idea, ustedes lo están viendo atrás mío, tiene la idea de disciplinar. A veces pensamos, voy a ser un mejor cristiano, voy a agradar más a Dios porque me voy a disciplinar en esto o en aquello. El que pone disciplina en mi vida y me va presionando es la gracia de Dios. ¿Realmente naciste de nuevo? Yo quiero que pensemos en ejemplos de disciplina y la cantidad de veces que te pusiste disciplinas. Por ejemplo, las chicas se ponen una dieta. ¿Cuánto tiempo dura? Los hombres nos ponemos una dieta. ¿Cuánto tiempo dura? Hasta el próximo asado o hasta el próximo helado. ¿Por qué? Porque nos ponemos dietas, pero no nos convencemos que eso es lo mejor para nosotros. Lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, la Biblia dice, porque la gracia de Dios me enseña. Fue conocer la gracia de Dios.
¿Qué es la gracia? La gracia es Cristo. Un día la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. ¿Cómo? Cuando Cristo vino a la tierra. Y la gracia de Dios le enseñó a un grupo de personas, pero a través del Espíritu Santo, la gracia de Dios me sigue enseñando a mí hoy. Pero la gracia de Dios no viene sola, viene por una iluminación de la palabra de Dios un día a la vez. ¿Y en qué nos educa la gracia de Dios? Fácil. La gracia nos educa para renunciar al pasado y aprender a decir no. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Es más, creo que si yo le contaría a alguno de ustedes el pasado de otro, no lo invitan ni a su casa. Todos tenemos un pasado, pero tenemos que aprender a renunciar al pasado. Y la única forma de renunciar al pasado es que la gracia de Dios trabaje en mí. Entre una persona religiosa y una nacida de nuevo, la religiosa intenta hacer cambios. El nacido de nuevo va siendo transformado cada día porque tiene una relación directa con la gracia de Dios. Ahora, para renunciar a un pasado pecaminoso y decir no, ¿qué tengo que renunciar? Renunciar a la impiedad. Y fíjense lo que es impiedad. Falta de reverencia y amor a Dios. Falta de reverencia y amor a Dios. Eso es impiedad. ¿Saben cuánta gente anda de iglesia en iglesia pero no sabe lo que es amar a Dios? Y pensamos que reverencia es cantar así, estamos en la casa del Padre en este momento. Eso no es reverencia. Si me permiten la palabra, eso es estupidismo religioso. No reverencia. ¿Por qué? Porque reverencia no es ponerte serio. Para eso dejen que los curas lo hagan, no nosotros. Reverencia es amor. Y justamente la impiedad es falta de reverencia, o sea, falta de amor a Dios. ¿A qué más tengo que renunciar? A las pasiones. Y cuando pensamos en pasiones, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando pensás en pasiones? ¿Qué viene a tu mente, Isaías? Dije bien tu nombre, ¿verdad? Y el de Joel también. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando pensás en pasiones? Algo que te gusta mucho. ¿Y vos qué pensás? Son dos chicos muy educaditos y muy decentes y lo agarré mal parado. Dijo, tal vez, cuando hablamos de pasiones, lo primero que viene a la mente de muchos son cosas inmorales. Y eso no solamente es pasión, porque el fútbol es pasión, ¿o no? Ayer que jugaba, ¿cómo se llama tu equipo que perdió? Ayer que jugaba Saprissa y la Liga, había pasión y había un grupo de Facebook, de WhatsApp, que salía humo. ¿Por qué? Porque había pasión. No todas las pasiones tienen que ver con una vida inmoral como la que nosotros pensamos, pero tenemos pasiones. Tenemos pasiones. Ahora, todos los días hablo con personas y normalmente con personas jóvenes que luchan con pasiones. Saben, hay algunas cosas que nosotros no mencionamos porque no se mencionan en la iglesia, porque este no es el lugar. Pero en estos últimos años he visto un montón de jóvenes y matrimonios jóvenes ser destruidos por pornografía, ser destruidos por masturbación. Pero ¿saben algo peor? Ser destruidos por tener mayor actividad que comunión con Dios. Le apasiona tanto lo que hace, mi trabajo, que dejan todo lo demás de lado, incluyendo el amor a Dios. Entonces, si yo pienso en esto, y me fui otra vez, toqué, cada vez que toco la tablet, le voy a contar algo, estoy estrenando un programa que me enseñó que puedo manejarlo de acá, por eso. Y como no le tengo miedo a la tecnología ya, pruebo. Pero cuando pienso en pasiones, pienso en algo interno. ¿Qué es concupiscencia? Es la atracción interna de hacer el mal, algo que todos tenemos. Y la primera palabra que viene, dice, la gracia de Dios nos enseña a renunciar, y se me perdió acá. ¿A qué era?
a la impiedad, a los deseos mundanos. ¿Y cómo tenemos que vivir? Sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Y la primera palabra, sobria, vivir con cordura, dominio propio, dominio de sí mismo. ¿Qué idea te da una persona alcohólica? No tiene dirección. Un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo no tiene dirección. Por eso, lo primero que tiene que pasar en mi vida es dejarme enseñar por la gracia. Después, la gracia me enseña a renunciar. Y tenemos un montón de ejemplos en la Biblia, pero déjenme citar uno de memoria. El versículo que está atrás, que lo pusimos a propósito, dice: Daniel propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse. Él tomó una decisión para disciplinarse, pero tenía que depender de Dios para ser un joven diferente. Ahora, si Daniel marcó la diferencia, Daniel y Dios estaban juntos, si sos salvo, vos tenés un privilegio que Daniel no tenía. No tenés a Dios ahí, lo tenés acá, viviendo dentro tuyo, y podés marcar la diferencia. Daniel propuso, tuvo la disposición. La gracia de Dios te enseña a que puedas ser transformado. Y la palabra sobrio no solo es el ejercicio del dominio propio, sino que va haciendo que vos como cristiano puedas conformarte a la mente de Cristo, puedas llegar a pensar como Cristo. Pero la mayoría conocen esto. ¿Quién me puede decir el versículo donde está que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? A ver, como si fuera de espadeo bíblico. ¿Quién es el primero? El primero que me encuentre ese versículo, Álvaro le da un premio. Primera Corintios 2:16, ¿qué dice? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabés que vos y yo podemos disfrutar la mente de Cristo si Dios nos controla? Y eso es sobria. La segunda palabra, justa. Yo puedo vivir de una forma sobria, equilibrado, disfrutando la mente de Cristo, pero también puedo vivir justamente, porque el dueño de la justicia está en mi vida. La palabra justa, tratar a los demás con justicia, equidad, honestidad. Y hasta ahí no dije nada nuevo porque está en el diccionario, pero lo que me llamó la atención es esto. Acuerdo entre su naturaleza y sus actos para con Dios. ¿Cuál es tu naturaleza? Mi naturaleza es la naturaleza divina, porque fui hecho parte de esa naturaleza. Cantamos la última canción, fui hecho justo sin merecerlo. Segunda Pedro capítulo 1. ¿Lo tienen? Versículo 3. Dice, la segunda parte del versículo, que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Yo fui hecho parte de la naturaleza divina. Por eso dice que es un perfecto acuerdo entre la naturaleza y sus actos. ¿Sabes? Si empezás a vivir de acuerdo a quién sos, vas a poder marcar la diferencia. Si entendés perfectamente quién sos en Cristo, tus pasiones y cualquier descontrol que quieras tener va a ser controlado por la gracia de Dios, porque sabes quién sos en Cristo. Cuando una persona sabe quién es en Cristo, el deseo de pecar se transforma en algo antinatural. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la naturaleza de Dios está en mi vida. Entonces, como jóvenes, ustedes pueden, casi digo podemos, ustedes pueden marcar la diferencia. ¿Dónde empieza todo? Si lo proponen en su corazón y se dejan enseñar por la gracia de Dios, pueden vivir de una manera sobria, una manera justa y piadosamente. Por una cuestión gramatical ponen sobria, justa y a lo último ponen piadosamente, una mente piadosa. Cuando pensamos en la palabra piedad, una palabra que se menciona mucho y para aquellos que les gusta
El griego es la palabra Eusebia. Y estos días yo estaba estudiando, dije Eusebia en mi casa y una de mis hijas me miró pensando que habíamos tenido una hermanita más. Porque suena a nombre de mujer, ¿verdad? Pero la usa el apóstol Pablo. Esta palabra no la vas a encontrar en el Antiguo Testamento. La encontrás también en el libro de los Hechos. No fue Tati. Deja de acusarla. En el libro de los Hechos también encontrás esa palabra, en Hechos capítulo 3, versículo 12. Pero es muy linda y yo lo remarqué para que ustedes lo vean. Significa semejanza a Dios o hacia Dios. Mirá el que tenés al lado. Mirá la carita del hombre que tenés al lado o de la mujer que tenés al lado. ¿A quién es semejante? ¿A quién se parece? Tiene que ser semejante a Dios. Si lo olés, tiene que oler a Dios porque estuvo con Dios, semejante a Dios o hacia Dios. Y va más allá de lo que constituye una religión. ¿Por qué? Porque la piedad se deriva de una unión vital con el Dios justo. Unión vital con el Dios justo. ¿En qué momento tuviste una unión vital con el Dios justo? En el momento que fuiste salvo. Ahora, ¿disfrutás esa unión? Nunca vas a poder renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y empezar a vivir lo opuesto a la impiedad, que es piadosamente, si no tenés una íntima relación con Dios, una unión vital. ¿Por qué? Por la presencia y capacitación del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es una realidad. Nosotros tenemos que aprender a ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, el versículo dice que fui hecho parte de la naturaleza divina. Sí. Eso hace temblar a más de uno. ¿Por qué? Porque, miren, Adri y yo un día nos casamos y parte de nosotros está ahí. Esas dos bellezas son parte de nuestra naturaleza. Un día Cristo me salvó y yo fui hecho parte de su naturaleza. Tengo que ser semejante a Él en todo. Pero si te preguntara cómo es tu tiempo íntimo con Dios, ¿saben por qué la mayoría, y no solamente de los jóvenes, por qué la mayoría de los cristianos no marcan la diferencia? Porque no entienden que el que capacita es el Espíritu Santo y que la victoria del cristiano está en su relación íntima con Dios, piadosamente. Ahora, sobria, justa, piadosamente, ¿quién nos enseña? La gracia. ¿Cuáles son los efectos de la gracia? La gracia de Dios trae resultados positivos a quienes la reciben. El mensaje de la gracia nos enseña que juntamente con la fe en el Señor debe haber una renuncia a la impiedad. Si yo quiero entender el mensaje de la gracia, tengo que decirte esto: sos salvo por gracia para vivir por gracia. Es triste que hoy muchas iglesias enseñan a ser salvo por gracia y santificación por obras. Sos salvo por gracia y sos santo por gracia. No tenés que hacer más nada para agradar a Dios. Ya le agradás así como sos. Simplemente la renuncia viene porque mi pasado fue perdonado, terminado, de tal manera que Dios me hizo una nueva criatura, una transformación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios llegó a mi vida. Y ahí la parte del versículo dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Después de ser salvo, para poder renunciar, tenés que hacer algo. Declarar no solo que Él es tu Salvador, sino que deseas de todo corazón que sea tu Señor y empezar a amarle. Si no, déjame que te diga que es imposible. Vas a venir domingo tras domingo. Vas a pasar por un local, pero nunca vas a estar disfrutando de lo que es la iglesia. Y Tito, capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien lo tiene? ¿Que a mí se me perdió? Yo sé que en la Biblia estaba, acá está. Dice, Pablo, siervo
de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según qué? Piedad. Piedad. El poder de Dios se concede mediante el conocimiento verdadero. Ahora, ¿qué es conocimiento? Porque yo me encuentro con este muchacho y le digo, mucho gusto en conocerte. Ni siquiera lo conozco, pero utilizo ese término. Hay dos palabras para conocimiento. Una que es intelectual, pero la otra me lleva a algo más, a experimentar una relación íntima. Hoy conozco a mi esposa. Antes simplemente la había visto. El conocimiento de Dios viene por una relación íntima con Dios. Ahora, vamos a 2 Pedro capítulo 1. Versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Si estas cosas no están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, si estas cosas están, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Tenés estas cosas? ¿Tenés esta experiencia? El apóstol Pedro habla de esto y habla de que Dios nos da todo lo necesario para marcar la diferencia, para tener una vida de piedad, una vida de que renuncié para poder amar. Tal vez no me van a entender esto únicamente los que están casados. Renuncié a todas las mujeres del mundo para tener la única mujer en mi vida, Adriana. Renuncio a cualquier otra cosa que quiera ocupar el lugar de Dios, porque quiero amar a Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Un día dije algo así en la iglesia, dije, renuncié a todas las mujeres del mundo y la única mujer que me gusta es mi esposa, y algunos hombres con mala intención se pusieron a pensar mal. Pero si alguna otra mujer me gustara, salvo mis hijas, no sería correcto. Pero, ¿qué cosas tenés que amás más que a Dios? Hay un hombre en la Biblia muy conocido por nosotros, se llama Abraham. Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? ¿Cómo se llamaba el hijo? ¿Y el otro hijo? Isaac. ¿Cuál fue el hijo prometido y el hijo que más deseó? Porque el otro, el que vos dijiste, Ismael, era hijo de la esclava y de una metida de pata de Abraham. No justificada hoy. Pero Isaac fue el hijo de la promesa. Fue el hijo que él y su esposa deseaban. ¿Sí o no? Ahora, cuando Dios le dio ese hijo, Abraham, sos viejito, Sara, sos viejita, acá tenés el hijo de la promesa, vas a ser bendecido, lo tenés. ¿Qué pasó con Abraham? Empezó a amar a su hijo. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Que qué? Que lo mate. ¿No suena incoherente? Tomá, te doy lo que más querés. Ahora, mátalo. ¿Y qué hizo Abraham? Literalmente lo mató. Muchos de ustedes han orado para terminar su carrera. Están orando para casarse. Oran por un trabajo nuevo. Pero cuando tienen lo que quieren, ponen en primer lugar lo que quieren tener que a Dios. ¿Sabes qué pasó? No aprendiste a renunciar a la impiedad, o sea, a dejar de amar a Dios. Y no aprendiste a vivir piadosamente. Y así como Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, y Abraham tuvo que matarlo,
¿qué cosas querés que Dios te quite? Porque la gracia de Dios me enseña y esa enseñanza es correctiva. Y muchas veces dejo de tener ciertas cosas porque Dios tiene que quitármelas, porque Él quita todo lo que estorba para que mi amor sea el primero. O amo a Dios sobre todas las cosas y córrase todo lo demás. Dios no comparte su gloria con nadie, ni su amor con nadie. Y quiero buscar dos ejemplos. En primer lugar, el ejemplo de Pablo, 1 Corintios 9. Y me gusta que estés acá y ojalá seas fiel a la iglesia donde te congregás y muchos más jóvenes puedan estar, pero si vos no tomás en serio la piedad, nunca vas a poder tener una vida donde disfrutás la gracia de Dios. Vas a vivir luchando para tratar de agradar a Dios en lugar de disfrutar cuánto agradas a Dios. Y dice el apóstol Pablo, versículo 24 al 27, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, a la verdad, corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y sabes que el apóstol Pablo se tomó muy en serio esto? Él sabía perfectamente que iba a ser, que podía ser eliminado, pero la palabra eliminado es la palabra aprobado, y porque el apóstol Pablo estaba en una carrera, no tiene nada que ver con la salvación ni con la pérdida de salvación. Tiene que ver con la carrera en la vida cristiana. Y algo que el apóstol Pablo tuvo que hacer, al tomarse muy en serio quién era Dios y su relación con Dios, era ser consciente de la presencia de Dios en su vida. Cuando salís de este lugar y dejamos de cantar y dejamos de jugar, en tu casa tus padres saben que sos cristiano porque se lo decís o porque ven que tu vida es diferente. ¿Tus compañeros de trabajo saben que sos cristiano porque se los dijiste? ¿O porque ven que tu vida es diferente? ¿Sabés que hay muchos que trabajan por años y se enteran que son cristianos cuando hay una actividad en una iglesia? Ah, mirá, ¿venías a la iglesia? Sí, yo también vengo a la iglesia. Claro, acá es fácil. La otra cosa que el apóstol Pablo hace, pero dice aquí, todos los que corren de todo, a todo aquel que lucha de todo se abstiene. La gracia de Dios te enseña y hay cosas que vas a dejar de hacer porque Dios va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Desde los 12 hasta los 18 años yo fumé. Conocí a Cristo como Salvador y me empezó a dar asco la nicotina. ¿Por qué? Porque es antinatural. Porque la gracia de Dios me enseñó a renunciar a algo que hacía mal. Pero yo me propuse en mi corazón renunciar y amar. Renunciar a cualquier cosa que podía ocupar el lugar de Dios. ¿Sabes? Hay cosas que tal vez vas a tener que abstenerte y eso no es caer en legalismo o cercenar la gracia. Por ejemplo, yo tengo principios en mi vida que son convicciones, no para mejorar mi santidad, porque no voy a poder mejorar mi santidad. La santidad es la obra de Dios en la vida del cristiano. Sino porque no soy tonto, porque sé que el diablo es real. No subo ninguna mujer en mi auto que no sea mi esposa o mis hijas. Puede tener 88 años, y acá tengo varias en esta iglesia. O puede tener 3 años, no importa. No quiero problemas, porque sigo teniendo carne. Tal vez tu lucha es con la pornografía y mirás la computadora y estás solo. Ponela en público, ponete un filtro, habla con un amigo. Tal vez tu lucha es la música, pide a alguien que te ayude. Pero todos los que estamos acá tenemos una lucha. El gran problema es que nunca queremos ser vulnerables y contarle a otro, mira, estoy luchando con esto, ¿me ayudás? ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque si vengo y le cuento a Daniel mi problema y Daniel se lo cuenta a otro,
que es lo que normalmente pasa, me siento descubierto, pero tenés que arriesgarte a hablar con alguien que sea de confianza. Lo segundo que el apóstol Pablo dice, así que de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, pero no como quien golpea al aire. Si vos estás boxeando y le pegás al aire, nunca le vas a pegar a nada. El apóstol Pablo ponía su cuerpo en servidumbre y no tiene nada que ver con lacerarse el cuerpo, sino con entender quién soy en Cristo y ponerme al servicio. El Señor Jesús me da el ejemplo de entrega. Y cuando yo me humillo, siempre me exalta. El apóstol Pablo puso su cuerpo en servidumbre y ¿qué empezó a hacer? Caminaba según los parámetros de Dios. ¿Por qué? Porque se dejó controlar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando salís a caminar, si dejás que Dios te controle, tu caminar va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va a ser digno de quien sos. Y él tenía miedo de ser eliminado. ¿Por qué? Porque era consciente de la influencia que era para otros. ¿Sabés que si uno de nosotros que tenemos influencia caemos, perjudicamos a los demás? Daniel propone en su corazón no contaminarse y los amigos que tenían alrededor, ¿qué propusieron? Seguir su ejemplo. Hay amigos, hay gente en este momento que te está mirando. Y yo siempre pienso en Hebreos 11 y digo, la lista continúa, ahí estoy yo. Hay gente que me está mirando. Si yo caigo, mi sombra, ¿cuánta gente afecta? ¿Te pusiste a pensar? Por eso necesito muros de protección y la única opción que tengo es la gracia de Dios como un maestro enseñándome. Pero si Dios te enseña algo y no lo pones en práctica, Él no va a perder tiempo a seguir enseñándote. Quiere que hoy lo pongas en práctica. Y el segundo ejemplo, el pueblo de Israel. 1 Corintios capítulo 10. No voy a leer todo, porque ustedes conocen, pero el pueblo de Israel empieza, hay una palabra que se repite y es la palabra clave. Versículo 1 dice, todos, 2 veces. Versículo 2, todos. Versículo 3, todos. Versículo 4, todos. Todos tuvieron la misma oportunidad. Una guía sobrenatural era la nube día y noche y una columna de fuego. ¿La tuvieron? Sí, todos. Una liberación sobrenatural. Cruzaron el Mar Rojo. Un liderazgo sobrenatural. Moisés hizo maravillas. Una dieta sobrenatural. Maná y agua de la roca. Tuvieron todo, pero ¿qué pasó? Si te fijas cómo termina, de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué fallaron? Fallaron por su carnalidad. Fallaron porque no se dieron cuenta que el poder de Dios no está en lo que yo hago, sino en lo que Él es. Ahora tenés 2 ejemplos para seguir. El ejemplo de Pablo o el ejemplo del pueblo de Israel. Porque todos los que estamos aquí tuvimos la misma posibilidad, sin excepción. Escuchar el Evangelio. Si recibiste a Cristo, tenemos la posibilidad de ser enseñados por la gracia. Pero el poder de Dios únicamente viene por el verdadero conocimiento de Dios. Si volvemos a mencionar el versículo, la gracia de Dios me enseña que renunciando a la impiedad, o sea, a la falta de amor a Dios y a los deseos mundanos, yo pueda vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y la forma piadosa es tener un corazón conforme al de Dios. ¿Querés marcar la diferencia? Si querés marcar la diferencia, no depende de Dios, depende de vos. Y tal vez podés decir, no, eso no me va a suceder a mí. El que está firme, mire que no caiga. Si pensás que no te va a suceder, estás a un paso de suceder. ¿Saben cuántos
han dicho, no me va a suceder a mí? ¿Saben cuántas chicas hoy tienen un hijo no deseado y un padre desaparecido? A mí nunca me va a pasar. ¿Saben cuánta gente empezó a alejarse de Dios porque perdió la pasión? Es un instante que el diablo gana ventaja. El diablo gana ventaja, le das lugar y se toma todo. Me pasó, pero no puedo recuperarme. Mentira. Si te pasó algo, una característica maravillosa de la gracia de Dios es que siempre te da una oportunidad más. No importa lo que te pasó. No vas a cambiar tu pasado, pero podés cambiar tu presente para tener un futuro diferente. Simplemente deja que sea Dios quien te enseñe a renunciar a la impiedad y eso va a llegar a que puedas vivir piadosamente. ¿Podrías ponerte de pie? Vamos a orar y simplemente en tu corazón, no voy a hacer ni un llamado ni mucho menos en tu corazón. ¿Con quién te identificás? ¿Con Pablo que fue cuidadoso o con el pueblo de Israel que tuvo toda la oportunidad pero no la aprovechó? La gracia de Dios es la única opción que tenemos para marcar la diferencia. ¿Cuál es tu lucha en esta mañana, en esta noche? ¿Tus amigos? ¿El ambiente que te rodeas? ¿Tu computadora? ¿Por qué no buscas ayuda? En primer lugar, de su gracia. En segundo lugar, de cristianos maduros. Querido Dios, estamos juntos en esta noche y te agradezco por cada uno de los jóvenes que está presente. Y Señor, sé que todos los que estamos aquí, si nacimos de nuevo, tenemos la experiencia maravillosa de disfrutar tu gracia. Y yo te ruego, Señor, que cada uno de ellos se deje enseñar y pueda aprender a vivir piadosamente. O sea, que todo su corazón esté inclinado a amarte y a reverenciarte y a vivir de acuerdo a quienes son. Muchas gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo. Amén.